Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en lamira.net. Estoy hoy en compañía de un buen amigo, una persona que ya he entrevistado en varias ocasiones. Se trata de Carlos Piña Grau. Y bienvenido, Carlos. Bienvenidos aquí a mi portal de doctorcisneros.com. Muchas gracias, José Antonio, por invitarme y por compartir, pues. Así es. Bueno, quería escuchar tus planteamientos en relación a todas estas nuevas iniciativas que tú tienes. Y el otro día estuviste de visita en mi casa y conversamos un poco sobre lo que había sido nuestras vidas. Ambos tuvimos la oportunidad de crecer con la computación personal y de sentir, pues, cómo esa inversión de tiempo y de esfuerzo que hicimos para adquirir destrezas en todo lo que es el manejo de la computadora, las redes, el Internet, cuando apareció el Internet, han servido para transformar nuestras vidas y quizás la vida de otras personas. Y muchas de las iniciativas que actualmente tenemos tienen mucho que ver con, con esos aprendizajes que ambos tuvimos. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo comienzas tú, Carlos, a meterte en el mundo de la computación? Bueno, yo me metí muy joven, a los 15 años. Empecé a trabajar en una computadora de cable, ¿no? Y en el tiempo fui evolucionando con las tecnologías de punta que habían en ese momento, ¿no? Pero hay algo que tú dijiste interesante, es que hay un tema, que hay un miedo. Y la gente en el transcurso del tiempo, yo me daba cuenta que tenía miedo que con un botón borraba todo, ¿no? Entonces, el cómo lograr trascender esos miedos, que es lo que nosotros con nuestra experticia a través de los años nos dimos cuenta que la tecnología simplemente debe ser usada de manera inteligente y la que está actualmente vigente debemos aprenderla. Y sobre todo las personas que están más avanzados en cierta edad, pues a veces tienen el temor. Y yo diría que el miedo es mental, no es un miedo real, ¿no? O sea, el punto de poder entrar en el uso de la tecnología y aprender cómo utilizarla de manera inteligentemente, que nos permite reducir costos, nos permite reducir tiempo, que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es un recurso no renovable. Pero yo lo que descubrí es que la tecnología es una herramienta, simplemente que es como una extensión de tu mente puesta en una máquina, que tú puedes lograr que la máquina pueda hasta pensar como tú piensas, para poder lograr de alguna manera, pues, simplificar los procesos de tiempo, de esfuerzo físico o mental que son muchas veces innecesarios. Ahora, esa tecnología ha cambiado la vida de mucha gente y ciertamente con el advenimiento de las redes sociales ha cambiado el panorama de las relaciones humanas, ¿no? Porque en el pasado las relaciones humanas eran como habían sido a través de la historia, unas relaciones de cuerpo presente, de intercambio. Quizás el único factor importante era la telefonía, pero el uso de la computadora era simplemente una herramienta de productividad, no era necesariamente una herramienta de impacto social directo, ¿no? De las comunicaciones sociales. Pero con la aparición del Internet, primero en el sentido de ofrecer los mecanismos audiovisuales para llegar a mucha gente, ¿no? Una página web la puede ver millones de personas. Es una revolución que ni siquiera la imprenta logró alcanzar por la facilidad de costo. No tienes ni siquiera que imprimir un libro, sino que un mensaje podía ser visto en segundos a lo largo del planeta entero, producido por una sola persona en una página. A esa página se le incorpora el audio, luego se le incorpora el video. Pero más importante que todo esto, porque todavía seguía siendo un tipo de comunicación punto a punto, en el sentido de que la gente tenía que descubrirte en tu página web para poder saber el contenido de tus ideas. Pero aparecen las redes sociales, es decir, empresas cuyo negocio es comunicar gentes, es utilizar esa tecnología de telecomunicaciones para hacer que la gente se encuentre, se conozca y comparta contenido, comparta experiencias de vida. Y eso ha transformado todo, porque también transformó el comercio. Básicamente, antes para hacer negocio había que llamar un proveedor y un comprador tenían que ponerse de acuerdo y comunicarse. Hoy por hoy, estos mecanismos de venta masivo, donde una tienda como Amazon puede vender de todo a cualquier parte de personas en el planeta, es algo habilitado precisamente por esa tecnología. Y esa tecnología nos ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado esa tecnología a ti en tus relaciones interpersonales, en tu forma de hacer negocio, en tu forma de buscar pareja, en tu forma de relacionarte con tus familiares y amigos? Bueno, yo lo veo como una gran oportunidad que existe Internet, existen las redes sociales,
y poder compartir esa experticia, esos conocimientos que uno tiene, que se han convertido a través de los años en sabiduría, ¿no? Porque no vale la pena solamente tener conocimiento si no lo aplicas en tu vida diaria, ¿no? El punto clave de todo esto es que a veces la tecnología más bien, en vez de ayudarnos, nos complica porque nos vuelve adictos a una dependencia y no logramos resolver muchas veces los problemas cotidianos. Yo creo que la tecnología tiene que aprenderse, tiene que usarse inteligentemente, tiene que estar apoyando a lo que cada persona requiere para poder lograr una meta en el menor tiempo y con el mayor grado de satisfacción posible, ¿no? Yo creo que la tecnología evidentemente se quedó hace mucho tiempo, cada vez va a ser más evolutiva. Vamos a llegar a momentos en que prácticamente vamos a depender absolutamente de muchas cosas en la tecnología, pero no podemos perder la esencia del ser humano. Y esa es la parte en la cual yo me sentí muy comprometido cuando yo estaba muy de lleno haciendo programas con el enfoque de un sistema experto, hasta que me di cuenta que prácticamente la gente iba a desaparecer en los trabajos porque la tecnología en aquel momento podía sustituir gente. Yo recuerdo que una empresa eliminamos el 50% de las personas cuando se automatizó una serie de procesos lógicos secuenciales que no hacía falta que la gente estuviera ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que despertar y buscar es gente experta. En este caso, tú eres un gran experto en el uso de tecnología. A mí me sorprende que médico, pero tienes tanta experticia en el mundo de la tecnología. Y aparte de eso, no es que tú lo dices, ¿no? Tú tienes un estudio de grabación de alto impacto, ¿no? En donde tú puedes lograr entender muchas cosas, pero evidentemente hay un tema y hay un problema serio, José Antonio, que la gente no escucha. Primero no escucha porque no sabe quién es ni dónde está, ¿no? Hay un tema de dispersión, porque tú cuando escuchas tienes que tener la mente quieta y la gente no tiene la mente quieta, sino está todo el tiempo corriendo para el futuro o sintiéndose mal por un pasado que no pudo resolver, sino lo que tienes que disolver lo que no pudiste resolver en el pasado. Cuando tú empiezas a darte cuenta que la tecnología tiene que ser utilizada y que evidentemente tenemos que estar conscientes que tenemos que ser discípulos. Yo por lo menos me siento, y te lo digo con toda honestidad, con todo lo que yo te escucho, yo soy un discípulo tuyo, yo quiero aprender de ti aquellas cosas que tú no solamente las dices, sino las haces. Y ahí está la diferencia cuando uno está con alguien que se siente coach y no se da cuenta que lo que está diciendo es un marco teórico, que tú vas a YouTube, vas a un libro o vas a un podcast y te das cuenta, en cualquier sitio, y te das cuenta que los conceptos son muy parecidos, ¿no? Pero encontrar a alguien que tenga la habilidad de poder simplificar y poder darte las ayudas puntuales, no cantidad, sino calidad, para poder utilizar la tecnología de una manera mucho más inteligente, sobre todo con qué fin, con el fin de tener mayor paz en la vida, con el fin de no perder tanto tiempo en tonterías, si son tonterías, con el fin de poder sistematizar o simplificar la vida. Entonces, para mí la tecnología es vital para lograr definitivamente tener una mayor calidad de vida. Pero hay un tema que la gente usa la tecnología no como para poder simplificar su vida, sino que se mete de cabeza y se mete en la computadora y se olvida que es un ser humano que existe, que tiene que no solamente estar excesivamente metido en procesos, sino que la vida tiene muchos procesos, la familia, la esposa, los hijos. Cuando tú empiezas a segmentar, y somos como poliédricos porque tenemos muchas cosas en la cabeza, cuando empezamos a darnos cuenta que cómo usar algo que realmente me va a permitir mejorar mi calidad de vida, ahorrar tiempo, disminuir el estrés, eh, todo eso lo hace cuando tú tienes conciencia de qué tipo de tecnología tienes que aprender, no toda. Por eso hay que ir de lo fácil a lo difícil. La persona tiene que como darse cuenta y tiene que ser bien honesto. Una de las cosas que yo escuché a través de muchos años que la gente tiene miedo de decir, no sé. O sea, yo no sé nada de computación. Yo me voy a meter en la computadora, pero ¿y si borro todo eso que está ahí? Me da pánico. Y la gente no dice nada claramente porque tú sabes que hay que ocultar las cosas, pero la cara no ayuda, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien algo, tú te das cuenta que la persona está mirando para el techo porque no quiere contestar, porque no quiere hacer ridículo, ¿no? Yo creo que el punto clave de esto hay que ser discípulo. Y discípulo es tener claro que hay personas que tienen más experticia que tú. Y yo siempre sigo a aquellas personas que saben más que yo, porque hay que estar claro que uno tiene que ser como consciente de que uno no se la sabe toda. Uno tiene la necesidad de buscar gente que va más adelante que tú. Y ahí está un poco de esos maestros de vida, esos maestros de ayudar a las personas a ubicarse en realmente lo que realmente necesitan. Porque la otra es que estamos llenos de personas que nos dan cualquier cantidad de teorías y se las saben todas
y en 3 meses te resuelven una cosa y te das cuenta que la cara de ellos tampoco ayuda, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema que hay que saber elegir. Yo siempre recuerdo en la biodanza que había una cosa que a mí me impactó, ¿no? Y decía que hay que aprender a elegir para no ser escogido, ¿no? Y la persona aclaró, es que si no eliges te cogen por pendejo. Y yo creo que hay un tema que tienes que tener claro qué es lo que tienes que elegir. Y tú a veces no tienes, o sea, el ser humano no tiene la capacidad de, porque no tiene todos los conocimientos, pero qué fácil es poder accesar a alguien que nos dé la información útil, que nos ayude a poder orientar nuestro foco no en la cantidad, sino en la calidad. Y ahí es donde yo veo que la tecnología definitivamente, el que no lo utiliza, pues se quedó en el pasado, el que no lo utiliza va a tener muchas desventajas y entonces hay que montarse en la tecnología. Antes decíamos en el burro, ¿no? Pero ahí es la tecnología para poder lograr tener una mejor calidad de vida, simplemente. Sin duda alguna. Cuéntame en qué andas ahora, cuáles son tus proyectos actuales, cómo estás usando esa tecnología para mejorar tu vida y probablemente la vida de muchas otras personas que te conocen. Bueno, mira, yo quiero dejar un legado, primero que todo, y eso lo tengo yo pensado hace mucho tiempo, ¿no? Yo lo que hice fue una aplicación que es muy sencilla, que se basa en toda mi experticia sistematizada, digitalizada y ordenada en una tabla de decisiones que ayuda a que la persona, de acuerdo a su realidad, si es honesta, en responder una serie de preguntas que van a ayudar a la persona a ubicarse, como la pastilla Ubicatex, a ubicarse y darse cuenta de que de repente hay cosas que no hace y que tiene que hacer, o hay cosas que hace que no tiene que hacer. Entonces, esta herramienta lo que te va a ayudar es un proceso de autodesarrollo que se inicia contestando una serie de preguntas, pero te puede producir información en calidad y en cantidad durante muchísimo tiempo, porque cada vez que tú respondes de acuerdo a un proceso evolutivo, la respuesta que tú tienes de acuerdo a la aplicación que te va a ayudar, hasta inclusive te produce un libro personalizado de 49 páginas, te produce acciones concretas, te da proyecciones, gráficos, informes preliminares, con la intención de monitorear tu proceso, porque lo más importante de esto no es que uno tiene que seguir a nadie. O sea, el error que hemos cometido durante muchos años, y yo lo cometí, que yo seguía a todos los gurús que habían en la época durante muchos años. Y yo recuerdo que en Venezuela, cuando estaba Gerencia 88, que fue una de las que yo fui, eso era una lumbrera de personas brillantes, ¿no? Estaban gente como Peter Senge, estaba de repente el otro que era Joel Barker, y yo decía, esta gente no es lumbrera. Pero tú te das cuenta que a veces la información es como efímera, o sea, tú te emocionas y a los 2 o 3 días se te va. Entonces, ¿qué sucede en estos momentos donde el proceso no es simplemente tener el conocimiento, sino aplicar ese conocimiento y demostrar? Porque no es solamente saber que yo sé hacer paella y la conozco, sino que yo la haga y quede sabrosa, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa diferencia, ¿quién nos puede ayudar? Personas que tienen una experticia, personas que tienen una experiencia, personas que han pasado por una serie de procesos y en ese ensayo de error de la vida saben cuál es el mejor camino para lograr una meta en el menor tiempo con el mayor grado de satisfacción. Sobre todo que es algo importante, la gente confunde la efectividad con lo que yo quiero hacer. Y la efectividad se mide en base al resultado con lo que tienes que hacer dando o logrando un producto de alta calidad en un tiempo razonable. Cuando tú empiezas a revisarte, yo soy efectivo o no, la gente tiene que hacer cuenta que a veces para lograr resultados invierte demasiado tiempo. Yo recuerdo una empresa muy conocida, Citibank, que querían hacer todo perfecto, pero tardaban 12 horas en lograr los resultados y las métricas que se requerían, ¿no? Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, yo empecé a observar, porque una de las cosas importantes que tiene el ser humano es que tiene que aprender a observar en vez de estar juzgando todo el tiempo, observar para ver qué aprende de otra persona que tiene algo que tú no tienes, porque la capacidad de observar te aquietas más tu mente para poder incorporar esa nueva información que tú no tienes, porque todos tenemos carencia de información. Y recuerdo que cuando ellos se dieron cuenta que había retrabajo, había reproceso, habían situaciones que los procedimientos estaban muy lentos, no se habían actualizado, y entonces el esfuerzo era muy grande. Cuando se empezó a sistematizar, que ese es el punto clave, y después a automatizar, se logró una mayor efectividad y los tiempos se redujeron. ¿Qué sucedió ahí? Que la gente tenía menos estrés, podía visitar a su familia, y yo creo que la tecnología está diseñada para simplificar la vida de nosotros. Hay personas que en vez de simplificarla se la complican porque se van más que todo por una parte más técnica y no se dan cuenta que lo que necesitan a lo mejor es algo sencillo que tiene que ver con una toma de decisiones, que a veces las tomas de decisiones nos cuestan porque tenemos dudas, porque tenemos miedo.
Pero cuando nosotros nos saltamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, cuando observamos, porque hay un tema muy clave en el uso de la tecnología, es que observa qué está pasando cuando tú la usas y si la usas bien o no la usas bien. Si de repente tú te das cuenta de algo que no tienes el objetivo claro. Yo recuerdo en otra empresa donde yo le preguntaba al gerente de cobranza, mira, ¿cuál es tu objetivo? Cobrar. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, una hojita aquí en Excel con una proyección con gráficos en tercera dimensión. El miércoles le voy a preguntar, yo era auditor en ese momento, mira, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? Niño, te lo dije, cobrar, pero ¿qué estás haciendo? Y resulta que el viernes al final se lo volvió a repetir y se molestó conmigo. Y yo dije, oye, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Jugar con la computadora o cobrar? Porque eso es lo que nos pasa. Nosotros creemos que tenemos los objetivos claros, pero los objetivos claros lo que nos permite tener el norte, pero tenemos que usar la inteligencia, la experticia, la experiencia y la tecnología para justamente simplificar y hacer las cosas lo más sencillo posible. Pero tenemos falta de foco, Antonio. La gente no tiene el foco, es muy dispersa. Y yo también me incluyo dentro de ese proceso porque no soy perfecto. Pero yo cuando veo que estoy dispersando, epa, foco. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Dónde estoy? Porque el foco tiene que ver dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Porque si yo tengo claro que voy para Cartagena de India y tal, y no sé dónde estoy, ¿cómo voy a encontrar la ruta? O si yo tengo Claro. claro en dónde estoy, pero no sé para dónde voy, tampoco tengo claro la ruta. Por eso lo del GPS es tan mágico que nos permite poder tener claro con mayor conciencia lo que tienes que hacer y sobre todo hay un punto clave. Cuando tienes el foco claro y la tecnología te apoya, tienes que mantener ese foco, tienes que ponerle atención a ese foco y una vez que le tienes atención tienes que crear la rutina y el hábito, porque el problema es que a la gente no le gusta crear hábitos y le cuesta mucho cambiar hábitos, porque está acostumbrada a hacer las cosas como le da la gana. Y ahí es donde está el punto de que la tecnología lo que vino es para poder despertar, para mí, la conciencia de la gente, darse cuenta que en la medida que tú tienes más claro lo que tienes que hacer y que tienes alguien que te apoya en lo que tú necesites, no para que lo haga ni para que tú lo sigas, sino para que te dé las herramientas y que tú después te vuelvas libre, porque cuando una persona realmente es libre, se va a comprometer. El compromiso no nace por un proceso mental racional. El compromiso nace cuando tú dices, yo quiero lograr esto y tú inviertes el tiempo en eso. Y ahí es donde la tecnología puede ser, bueno, para mí la tecnología es muy importante en toda mi vida. Yo tengo desde los 15 años hasta ahorita usándola y cada vez más me sorprendo que un celular tiene como 1000 veces o 1 millón de veces más de lo que yo hacía en la computadora de aquella época que tenían 4K de memoria, ¿no? Entonces, el tema de esto es que tenemos que fluir en vez de luchar. Tenemos que despertar la conciencia de ver quiénes somos y qué necesitamos tener. Y reconocer, mira, yo tengo miedo a usar la computadora, yo no sé hacer esto, yo estoy viejo ya para la gracia, yo no tengo ahorita en este momento tiempo para aprender algo, yo creo que no voy a aprender porque, bueno, la gente no lo dice, pero no se siente bruta, ¿no? Pero es mejor ser ignorante que bruto porque cuando eres ignorante tienes la apertura de poder aprender, cuando te sientes bruta te procrastinas y te creas una situación de estrés y de somatización, que todo eso te lo puede ayudar cuando tú dices, yo no sé, quiero que me ayudes, quiero que tú me enseñes, dame los primeros pasos, que es lo que estábamos hablando el otro día. Oye, ¿qué va a ser el primer paso? El primer paso es este. Yo te enseño ese primer paso para que después tú quieras por set. Porque fíjate que la gente no se compromete tampoco o no se entrega si no hay set. La set es importante que te emocione. Por eso yo toda mi vida he estado consciente de que la emoción es hacer lo que te gusta, ¿no? Y yo toda mi vida he hecho lo que me gusta porque es lo que me apasiona estar vivo, pero no solamente con las creencias de lo que yo sé. Ahí es donde viene el tema y que hay que saber pedir ayuda. Y pedir ayuda hay que saber elegir quién es la persona indicada. No cualquier persona que te venda humo, como dicen por ahí, o cualquier persona que te hable muy bonito, porque uno se da cuenta en el tiempo que has gastado mucha plata y yo la gasté con personas que pareciera que te va a resolver todo en la vida y resulta que pasan los 3 meses y después te dicen, bueno, tú sabes lo que pasa, que no tienes buena cantidad de seguidores, tú sabes lo que pasa, que hay que invertir no sé cuánto dinero para poder. Y hay veces que las cosas pueden funcionar sin tanta complicación, solamente que la gente que tiene tanto marco teórico, por eso yo te admiro a ti, José Antonio, porque tú eres un tipo práctico, tú eres un tipo que ha ayudado a las personas a lograr entender cosas que no son tan fáciles de manejar porque tenemos un apego y unas adicciones, unas creencias en función de una historia que no resuelta y seguimos creyendo resolver algo que más bien hay que disolver y fluir con lo que en este momento te toca vivir, no importa la edad que tengas, pero disfruta hasta la última exhalación, ¿no?
Muy bueno. Mira, aquí estaba viendo la página que me mandaste del día. Aquí la tenemos en pantalla en este momento para que tú nos expliques un poquito de qué se trata esto, diagnóstico integral asistido. Y Ok, lo si podemos ver quieres aquí. coloca ahí, no sé si tú dijiste, o coloca Cepina donde dice el código usuario, donde dice el email, Aquí, a la ¿qué derecha, color? debajo Ajá, del día. Cepina, aquí. arriba, hay dos, dice password y el correo, ahí Cepina, Ah, Cepina. Y abajo coloca 1, 2, 3, 4, 5. sí. Bueno, ya todo el mundo sabe la contraseña. Bueno, pero ese se cambia Después cada la rato. cambia, después la cambia. Claro. Ok. No, este es un demo, esto es un demo. Bueno, Ah, bueno. aquí esto es muy sencillo, ¿no? Yo no veo muy bien la pantalla, pero me imagino que se ve ampliamente por allá, ¿no? Este, Sí, la estamos viendo full pantalla aquí. ok. Déjame ver si lo colocamos así nosotros dos, a ver si la cosa es mejor. Bueno, vamos a ver esto. Seguimos aquí. Entonces, estamos aquí. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahí donde dice ver último cuestionario, pero no empezar de cero. Ver último cuestionario. ¿Dónde estará eso aquí? Está debajo de la mano derecha mía, ¿no? Debajo de la mano Abajo. de... Ah, aquí está. Ahí Ver está. último cuestionario. Entonces, ahí aparecen preguntas, son una serie de preguntas en un proceso evolutivo, ¿no? Y las Ujú. preguntas están relacionadas con un talento, con una competencia, ¿no? Y cuando Ok. tú respondes, si la respuesta es verde, quiere decir que estás muy bien. Si la respuesta es azul, cuando le das clic a la carita azul y pasa a la siguiente pregunta, quiere decir que estás Mm, bien, pero puedes mejorar. Cuando le das a la carita anaranjada, quiere decir que a veces sí y a veces no. Y la carita roja que tú sientes que necesitas ayuda, ¿no? Una vez que tú le estás dando clic a esa pregunta con el color correspondiente y la carita feliz o la carita triste, una vez que respondes todas las preguntas, en la parte izquierda tú puedes ver que hay un menú y el primer paso del menú dice flor por factor. A la izquierda, totalmente a la izquierda, de la izquierda a la verde hacia arriba, debajo donde dice día, a la izquierda, más arriba a la izquierda, ahí dice flor por factor. Entonces ahí te sale, no, ahí no. Donde dice flor por factor, ajá, ahí te da un primer resultado y de acuerdo déjame a los... aumentarle el tamaño a las letras porque no, casi no se veía, ¿no? Ah, exacto, eso es lo Ahora que se yo ve le decía. mucho mejor. Perfecto. Bueno, ahí tú vas respondiendo a las preguntas y cuando tú eres honesto, porque esto no tienes que autoengañarte, porque el peor error que tiene en la vida es decir algo que no tiene o que cree que tiene y no se da cuenta, o que no quiere que la gente sepa que no tienes eso, ¿no? Esto es como una aplicación muy personalizada que no hace falta que nadie te la vea. Tú mismo te enfrentas al espejo contigo y vas respondiendo Ya. las preguntas y te salen un balance y te dice por cada factor las sugerencias. Y tú puedes ver en los colores, el azul que está ahí, te aparece pues una especie de párrafo donde te da como una indicación, como una reflexión, como una sugerencia Aquí. exactamente de revisión, ¿no? Entonces aquí habla de la respiración, sobre la ruta de la información. ¿Y esto que este medidor aquí que dice 96%, qué significa? Bueno, que te faltan 4 para la perfección. Cónchale, qué bueno. Y aquí entonces paso a otro, ¿no? A Esto otro es que está ahí, por ahí vas. atributo. Ahí es por atributo, es por pregunta. Ahí hay Ajá. 196 posibles respuestas de acuerdo a las 49 preguntas y las respuestas que son las 4 opciones de las 4 caritas, la verde, la azul, la naranja y la roja. Entonces ahí te va dando por cada pregunta, fíjate que hay unas que están más abajo, que están en rojo. Ah, perdón. Sí, bueno, no importa. Y después que están en rojo, esas son las que tienes que prestar más atención y ahí la Esta, por sugerencia es ejemplo. muy, exacto, ahí la sugerencia es más intensa, ¿no? Sí. Esto es en relación a tus aspiraciones. Dice, abandona la monotonía e inicia el viaje interior hacia tus aspiraciones. Claro. Reconócete en ellas y compromete. ¿Y de dónde sacaste tú todo esto, Carlos? O sea, Bueno, fueron esto es un 30 trabajo años. inmenso. Esto es un trabajo inmenso, no solamente de programación, sino de la parte psicológica, ¿no? Aquí tú estás abordando diferentes aspectos del conocimiento, bueno, de todo lo que tiene que ver con las experiencias
de vida y las experiencias de la personalidad, el conocerse a sí mismo. Esto es una herramienta para conocerse, Carlos. Esto es una herramienta para que sepas quién eres realmente y que no pierdas más tiempo en tu vida y arranques a hacer un proyecto de mejoramiento de aquellas cosas que tienes que mejorar. Si de repente no estás en el momento presente, si de repente no sabes quién eres, si de repente no tienes claro el norte. O sea, esta es una herramienta como una brújula de introspección para poder revisar, porque todos tenemos cosas que mejorar, no somos perfectos, somos perfectibles y la idea que Ujú, justamente la herramienta es lo que va a ayudar. Pero lo interesante de esto, cuando yo construí esta herramienta, yo estuve varios años imaginándome lo que la persona me preguntaría y qué tipo de respuesta da. O sea, si la persona, la pregunta tiene que ver con, tú tienes los objetivos claros, entonces la persona me puede decir, sí, muy bien. Ah, bueno, yo le digo, qué bien que estás, lo vas a lograr, sigue ahí el foco. Si la persona me dice que no los tiene claro, entonces yo le digo, mira, tienes que entender. Y entonces es como si hablara conmigo. O sea, lo que está escrito ahí es lo que yo aprendí en 30 años con 100.000 personas a darme cuenta en base a lo que yo entendí, más que en la parte mía intelectual analítica, sino lo que yo pude comprobar durante el tiempo donde las respuestas de los problemas la gente las tiene. Lo que pasa es que tienes que escuchar para ver qué piensa el otro. Entonces, yo lo que hice fue sistematizar y luego digitalizar y luego automatizar mi experiencia en reglas que pueden servir para ayudar a la persona en base a la pregunta que cogea y en base a la respuesta que colocó. Entonces, esta es una interacción conmigo y la secuencia de las 49 preguntas es como ir a la universidad, pues como matemática 1, matemática 2, matemática 3 y cada pregunta te lleva a la siguiente pregunta. O sea, esto es un proceso de autodesarrollo natural que la persona cuando se compromete va a descubrir en el proceso los pasos que tiene que dar, que pueden ser hasta sin ayuda si se compromete, o puede buscar a alguien que te oriente en el momento que tienes una duda o una pregunta, y entonces ahí vas a recortar el camino, ¿no? Porque tú no puedes estar toda la vida dando respuestas viejas a la pregunta nueva, ¿no? interesante todo esto que nos estás trayendo aquí. ¿Y cuál ha sido la, digamos, la trascendencia de esto? O sea, la gente está entrando, están mostrando interés en esto. ¿Cómo va esto? Mira, yo estoy impactado cuando yo empecé ya a Por ejemplo, lanzar esto, fíjate. ya Ujú. impactado de lo que las personas me están Ahí comentando. ven, amigos, la página web donde está esta página que están viendo aquí, del sistema DIO. Dice, yo soy éxito.sistemas.biz. Ahí está alojada esa página. Ajá, sigue, Sí, bueno, Carlos. lo que yo puedo decir, hay dos cosas que tengo que decir. Una es que los contenidos están validados y probados durante muchos años. O sea, lo que está ahí no es una teoría intelectual de que me fui a una lumpia y escribí. Todo lo que está ahí se basa en lo que yo aprendí a través del largo de los años. Pero lo que quizás yo logré por mi parte tecnológica, obviamente, que yo en vez de estar dictando un curso o hablando con 1.000 personas, aquí pueden entrar en esta herramienta 1.000.000 de personas y es como si yo estuviera, ¿no? O sea, yo lo que Claro. hice fue digitalizar mi experticia y dependiendo de la respuesta de las preguntas por los colores, entonces la herramienta en sí es muy sencilla, porque es una tabla de decisiones de causa-efecto. O sea, no tiene un proceso como el que viene después, que si quiero hacer algo más de interpretación en base a respuestas y por preguntas y de frente qué tipo de respuesta, ¿no? Que esa tiene más la parte interpretativa. Pero esta muy bien es causa-efecto, ¿no? Si tú de repente tienes, qué sé yo, no escuchas con atención, por ejemplo, entonces, y me dices que no escuchas, entonces yo te doy una serie de herramientas para que tú te des cuenta cómo puedes desarrollar tu capacidad de la escucha activa, pues. Entonces, ahí doy la explicación de lo que yo probé y validé y entendí que por ahí era el camino. Yo lo que hice aquí fue sistematizar las mejores prácticas de 30 años. Basado en eso, al final hay algo hermosísimo, que es que hay una palabra que dice diagnóstico, y la persona cuando da diagnóstico en la última parte de la herramienta, le sale un libro personalizado de 49 páginas, totalmente a la medida de la respuesta que la persona colocó. O sea que tú puedes construir tu propio libro en base a tus necesidades o en base a tus carencias, como para que tengas más clara la brújula de cómo activar el GPS de tu vida. Fascinante. Oye, chico, qué recurso tan notable. De verdad que te felicito porque ha Gracias. sido
una contribución, como tú dijiste, un legado para que queda para que las personas lo usen y se beneficien de eso. ¿Qué impacto crees tú que ha traído estas redes sociales en lo que ahora se denomina la epidemia de soledad que hay en el mundo? Hay mucha gente que siente que este grado de comunicación virtual, lejos de unirlos, los está haciendo sentir más solos o peor desde el punto de vista anímico. Hay muchos estudios que están reseñando que la gente que se ve muy metida dentro de las redes sociales abandona las relaciones tradicionales y aún estando interconectado con, en teoría, miles de personas, se siente profundamente sola. Eh, este análisis y esta experiencia que tú tienes lidiando con aspectos importantes de la, del estado de bienestar de las personas, emocionalmente hablando, ¿qué opinión te merece esta tendencia que están creando las redes sociales de crear personas cada vez menos desacopladas de la realidad? Sí, todos los extremos son malos. Las personas cuando a veces tienen un vacío, como todos los vacíos que pueden haber de droga, de cigarro, yo tengo experiencia en ese punto y cuando uno tiene un vacío, definitivamente se vuelve adicto a lo que en ese momento está ocurriendo. Yo siento que hay muchas personas adictas a las redes sociales y se olvidan de su ser, de su esencia, ¿no? Y a veces abandonan muchas cosas que son importantes. Por eso que las redes hay que utilizarlas inteligentemente para tu beneficio, no para olvidarte de quién eres, ¿no? O sea, yo creo que las redes son muy importantes para establecer vínculos, pero no para estar permanentemente en un proceso donde no hay la conexión, no hay la energía, no hay el abrazo. Bueno, en el tiempo de la pandemia obviamente había que hacerlo así, pero definitivamente hay personas que cuando se vuelven adictas, y la red social puede ser una adicción como el cigarro, la nicotina y la bebida, la persona pierde su esencia. Y yo creo que una de las cosas importantes en la vida es tener la dosificación de lo que tienes que hacer para poder disfrutar el estar vivo y sentirte en estos pocos instantes que nos toca vivir, en los instantes de la vida, poderlos disfrutar, ¿no? Y hay la gente que usa mucho aprovechar el tiempo. Yo he aprendido que no hay que aprovechar el tiempo, hay que entregarse disfrutando lo que estás haciendo. Si tú estás aprovechando el tiempo, estás todo el tiempo ocupado y te olvidas de tu esencia, ¿no? Yo creo que lo más importante es ver la tecnología como una conexión, pero tiene que haber algo después adicional. Si a distancia, pues sabemos que no se puede, pero tú tienes que estar consciente de que no te puede utilizar a ti. Y es lo que yo salí, cuando yo salgo del área tecnológica, yo me di cuenta de que las personas que en ese momento, estaba hablando hace muchos años atrás, tenían una especie de robotización y eran dependientes y querían que la máquina les iba a resolver todo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que tú no tienes que usar la máquina para que te resuelva los problemas, sino que tú simplemente tienes que tener claro lo que tú quieres y usar la tecnología para que te dé la información que necesitas para tomar decisiones. Entonces hay un cambio. Entonces yo siempre digo, usa la mente como una herramienta, usa la tecnología como una herramienta para que no te utilice a ti. Y yo creo que en mi época, que cuando yo empecé a estar en el área tecnológica, yo quería ir a la inteligencia artificial. Estaban los ajedrecistas famosos en aquella época, que eran los que manejaban el ajedrez, que se pensaba que nunca una computadora iba a ganar, después se dio cuenta que sí, porque es una cuestión de opciones y variedad de opciones, ¿no? Cuando tú empiezas a darte cuenta de que tienes una adicción y un apego, ahí es donde empiezas tú a disminuir tu energía, porque tú no puedes estar en un proceso externo si no estás contigo y que no te sientas bien. O sea, el punto clave en la vida es poder no perderse en el camino y simplemente ser y hacer lo que te gusta hacer, pues, o sea, yo creo mucho en la pasión, creo mucho en el proceso de que tú hagas lo que te gusta. Yo, por ejemplo, cuando te veo a ti hablando de tecnología, o sea, tú hablas de tal manera que lo que está diciendo te emociona, ¿no? Y te gusta, y si sale cualquier bañita por ahí, tú vas y lo compras, ¿no? Porque tú sabes que hay cosas que pueden mejorar o que pueden optimizar, como lo que tú me mostraste en la entrevista de dos partes al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a buscar ayuda, yo creo que el secreto de todo esto es ser humilde y decir, yo no sé. Y yo, como decía el famoso, yo lo único que yo sé es que no sé nada, ¿no? O mientras más sé, menos sé, ¿no?
Son cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa filosofía de entender que necesita buscar personas que nos Ujú. ayuden, porque hay un tema que es que la gente no escucha, porque tampoco sabe lo que quiere. Por eso es que la gente tampoco no escucha. La gente está hablando todo el tiempo para aparentar el poder, la apariencia, pero no se está dando cuenta de que el tiempo pasa y el tiempo, como siempre digo, un recurso no renovable que se agota, que llega un momento que cuando la gente se da cuenta, como lo he visto durante mucho tiempo, incluyéndome a mí, me da cuenta que yo no quiero perder tiempo, yo quiero disfrutar el tiempo que me queda, yo quiero disfrutar y justamente cuando yo tengo conciencia de qué es lo que no tengo y qué es lo que necesito, ahí busco y me convierto en un discípulo y busco la ayuda de un experto que tenga más experiencia. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser discípulos. Hay muy pocos maestros, hay mucha gente que habla mucha tontería, que cree que se la sabe toda, pero hay poca gente realmente que te da un valor agregado, que tú dices, esta persona me dejó algo. No más teoría y teoría. Tú ves que la gente entra en conflicto y discute de tontería y esto es así, esto es asado. Y hay personas que hablan como si la vaina fuera no, el non plus ultra, ¿no? Pero tú te das cuenta que eso es más paja. Te das cuenta que si tú quieres tener información, vete a YouTube, vete a un podcast y hay cientos de millones de información. Pero el tema no es buscar afuera lo que tú realmente necesitas adentro. O sea, cuando tú dices, yo, un ejemplo sencillo que hablamos el otro día, si la persona no tiene ni idea cómo hacer de repente, qué sé yo, un podcast, entonces, oye, vas tú a experimentar algo que no necesariamente tienes que sufrir para hacerlo, sino búscate a alguien que te enseñe en una clase, a lo mejor tú invertiste un tiempo apropiado y en vez de estar perdiendo tiempo, porque el tiempo es un recurso que hay que utilizarlo inteligentemente, te das cuenta que tú optimizas el tiempo y los recursos internos y el nivel de estrés se minimiza. Entonces, todo esto es un proceso hermosísimo que yo sé que tú lo has vivido y tienes, pues, en términos tecnológicos, tienes una experticia que no es fácil conseguirla con alguien. O sea, yo conozco mucha gente de tecnología y tú mezclas la tecnología con el visual, con la voz, con la pantalla. O sea tú eres un hombre orquesta, pues, con respecto a la parte tecnológica. Tienes mucho conocimiento. Sí, bueno, lo que tengo es una gran curiosidad y digamos que nunca ha habido una mejor etapa en la historia para ser una persona curiosa, porque con el clic de un ratón uno puede hoy ponerse en una cantidad de recursos que potencian muchísimo la capacidad de realización, de emprendimiento. Yo ahorita estoy en un proyecto, como ya te dije, para ofrecer ese entrenamiento, esa experiencia que tengo yo en el campo de la producción de contenidos audiovisuales, porque hoy por hoy esa es la manera de comunicarse. O sea, en el pasado la manera de comunicarse de generación a generación era a través de la palabra escrita. La gente sentía la profunda necesidad de escribir y todavía sigue siendo así en muchos aspectos. Pero si la tendencia se mantiene, es posible pensar que en el futuro muy cercano, si no ya, el video, el programa audiovisual, los documentales, los programas educativos que tengan imagen y sonido van a ser la herramienta fundamental por la cual el conocimiento se transmite. De hecho, fíjate, esta semana se estaba celebrando a nivel mundial un día que yo no sabía que existía, ¿no? Inventaron un día que es el Día del Divulgador Científico. Y es un día en el cual se celebra a todas aquellas personas que estando en un ámbito científico donde el lenguaje es el privilegio de unos cuantos que se han educado en ese tipo de lenguaje, esas personas tratan de hacer llegar el conocimiento científico a cada vez más personas en el planeta y por eso su título de divulgador científico, ¿no? Y casi todo el formato a través del cual estas personalidades han llegado a lograr objetivos bastante avanzados en la divulgación de la ciencia y de sus alcances es a través del audio y video. O sea, casi todos han sido grandes documentaristas, todos recordamos a Jacques Cousteau, todos recordamos la serie Cosmos, y muchos otros documentales que nos han enseñado de todo, mucho más allá de las limitaciones físicas del libro,
en el sentido de que, bueno, el libro, todo aprendimos lo que aprendimos leyendo, pero obviamente la capacidad de producir imágenes de movimiento el libro no las tiene, la capacidad de producir sonidos el libro no las tiene, de tal manera que la riqueza del contenido audiovisual es algo que yo estimo que hoy por hoy representa una de las principales destrezas que todo profesional debe tener, es saber producir un video de calidad conteniendo sus ideas, sus opiniones, sus propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, estamos utilizando todas estas herramientas y como este mundo es tan cambiante, o sea, las herramientas de hace 3 años, ya muchas quedaron obsoletas, otras todavía están mejorando más o menos, y hay nuevas que son realmente revolucionarias. Yo recuerdo que tú probablemente junto conmigo viviste en la etapa de lo que llamaban el bloatware, el software cargado de menús, de opciones, de variaciones, que tú podías pasar un año trabajando con el software y todavía no lo llegabas a conocer en un 50%. Y paquetes grandes, paquetes que supuestamente hacían de todo, pero necesitabas casi que un posgrado para llegar a sentir que dominabas uno de estos software. Hoy por hoy Hay, hay, pasamos a hay, hay, una... hay algo interesante ahí, Ujú. cuando tú dices curiosidad, ¿no? Me parece que ese es un término bien interesante, que la gente sea curiosa, ¿no? Para que pueda tener la oportunidad de que en esa curiosidad descubra algo, ¿no? Pero hay algo que realmente el poder transmitir algo está muy bien, el conocimiento, pero lo que impacta realmente, y tú lo tienes muy claro, es el ejemplo concreto. O sea, tú puedes hablar muy bonito de muchas cosas. El enseñar haciendo y no hablando nada Es más. exactamente. Entonces, en la vida hay que ser práctico, ¿no? Yo creo que a mí ya cuando me están hablando de algo, yo le digo, bueno, ¿qué resultados tú has tenido? ¿Cuántos seguidores tienes tú? Porque están hablando que te van a meter 1 millón de seguidores y no tienes sino 10.000, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que no es solamente tener el conocimiento que te lo da la curiosidad de poder encontrarlo, hay que buscar a veces, pero más encontrar es mejor que buscar, porque buscar es futuro, encontrar es presente. Y cuando uno se encuentra con personas que tienen el know-how, que tienen la experticia y que no solamente te hablan bonito, o sea, yo estoy claro de que tu verbo y tu léxico comunicacional es muy ordenado, muy estructurado, muy profundo, muy claro, que las personas que valoran el conocimiento con esa intensidad y esa profundidad, llegan a un primer paso. Pero tú das el ejemplo y tú lo demuestras con hechos, ¿no? Entonces yo creo que la enseñanza más adelante no va a ser una enseñanza teórica, sino va a ser una enseñanza práctica. Por eso los libros están casi obsoletos y por eso yo hice la herramienta de una manera donde cada vez que tú respondes al cuestionario diferente, te sale un libro diferente. O sea, el punto de estar actualizado con lo que está ocurriendo y en lo que en este caso es actualizado con cada quien en su proceso evolutivo y mejoramiento. Tú no puedes tener siempre un mismo libro toda la vida. O sea, los contenidos de los libros cambian porque, como tú lo viste muy bien, hay una revolución de cambio y uno tiene que estar montado en el cambio, ¿no? Y yo creo que curiosidad, aprendizaje y puesta en práctica, yo creo que son elementos que tanto tú lo manejas como yo lo manejo, porque yo siento que la realidad está no con el hablar tan bonito, sino el demostrar hechos tangibles y concretos. Y ahí es donde está el que la persona esté buscando a alguien que lo ayude, sea en lo que sea. Tú no puedes estar buscando a alguien que te hable mucha paja ni mucha teoría. Y más, muchas de las teorías que hay, muchas de ellas, no todas, ya están obsoletas. Porque empieza un proceso de renovación constante y continua. Y la medicina, tú lo sabes, que antes era buena una cosa, ahora es mala, ¿no? Entonces, el punto clave de todo esto es tener la capacidad de poder ver y escuchar. Yo creo que nosotros tenemos los ojos, 2 ojos y 2 oídos, ¿no? Y una boca, para que no hables tanto, ¿no? 2 ojos y un oído. Y la idea justamente es que con los ojos tienes que ver cosas que realmente no lo que estás en la historia, sino lo que estás viendo en el momento presente, que son estos cambios que hay que observarlos con la mirada. Pero también hay que escuchar a la gente que tiene sabiduría, más que conocimiento, sabiduría, y la sabiduría se maneja evidentemente con el ejemplo y con los hechos. Yo creo que ese es el cambio, donde yo creo que la tecnología, con personas que estén alineados a este proceso, de usarla inteligentemente y usarla con ejemplos tangibles, bueno, la persona se dispara y no importa si tiene 70 años, 50 años, o sea, lo importante es la capacidad de decidir, yo sí puedo.
O sea, tú hiciste algo de los exadolescentes, creo que a los 60 años, y yo cuando lo dije, oye, qué bueno, porque hay mucha gente que a los 60 años ya se siente ya, bueno, ya listo, ¿no? Uno tiene que seguir adelante hasta que exhala la última vez, ¿no? Entonces, uno siempre tiene la tendencia a que lo que pasó en el pasado se va a repetir y tú puedes construir un mejor mañana o un mejor presente si tú te adaptas a los cambios. Y ese es el punto, lo dijo Charles Darwin hace muchos años. El que sobrevive no es aquel que es más inteligente, es el que se adapta a los cambios. Entonces, y no importa, la gente que logra resultados no es el más inteligente, es la gente que se compromete y tiene una rutina y se entrega a un proceso y aprende en ensayo de error. Yo siempre cuando escucho a Elon Musk, que lo escuché una vez en un momento, que él dijo que el ensayo de error es todo el tiempo, los cohetes cada rato se le caían, pero que él seguía insistiendo. Yo creo que en la vida hay que insistir. Si tienes miedo a la tecnología, enfréntate con coraje y no te importa si te equivocas y busca gente experimentada que te dé la información. José Antonio es una persona que en esto yo te valoro y siempre pienso que tengo que aprender mucho de ti, a pesar de que vengo a la tecnológica, pero tú estás en avanzada constante, ¿no? Yo me salí un poco de la tecnología y me puse más con la parte humana, ¿no? Pero definitivamente la integración tecnológica con el ser humano, cuando hay ese binomio de inclusive usar la mente como una herramienta, usar la tecnología como una herramienta y hacer lo que te gusta. No pierdas más tiempo haciendo cosas o dejando que el tiempo pase y te oscurece con el tiempo. Yo creo que hay un punto clave en la vida que hay que embellecer en vez de envejecer. Y embellecer, para mí, mi experiencia histórica, es aquellas personas que definitivamente hacen lo que les gusta y tienen pasión y tienen energía porque el sistema inmunológico está fuerte y te ayuda a combatir todos los procesos que tiene. Y embellecer tiene un proceso de que tú te sientes auténtico, te sientes ese niño interior que todos tenemos que sale afuera para disfrutar la vida, ¿no? No para aprovechar el tiempo, ¿no? Y lo otro que es que cuando uno envejece, yo tengo una historia de muchos procesos donde yo veo que la gente se pone vieja. Tengo muchos amigos que están viejísimos y yo les pregunto, ¿qué es lo que tú has hecho? Y entonces cuando me cuentan, están quejándose de la historia, el pasado, lo que no lograron, ¿no? Yo tengo 73 años, ¿no? Y con 73 años yo me siento joven, activo y revolucionario, pero en buenos términos, ¿no? Porque siento que la vida es linda, la vida es bonita y hay que disfrutarla y permanentemente yo estoy inventando una vaina u otra porque siento que a través de los procesos de la creatividad, a través de los procesos del disfrute, a través del proceso de concientizar o concienciar qué errores estás cometiendo que no debes seguirlos cometiendo. Eso para mí impactó mi vida en un momento cuando me di cuenta que hay cosas que uno hace que no debe seguir haciendo más, porque te pueden conducir a muchos problemas difíciles en la vida, encontrando pues enfermedades que uno no desea, ¿no? Y por otro lado, el proceso de actuar de una manera consciente con lo que tú eres en esencia y sin entrar en cosas filosóficas complejas ni cosas, simplemente sencillez. Yo creo que la sencillez es que tú disfrutes la vida. No importa lo que tú creas, lo que no creas. Lo importante es que tú te sientas feliz. Y yo creo que la tecnología es para hacer feliz a la persona, es para utilizarla inteligentemente. Y yo lo viví y lo disfruté durante toda mi vida y lo sigo disfrutando porque me ayuda. No es que me vuelva adicto a ella, ni que veo que no sirve. Simplemente la utilizo en vez de que me utilice a mí. Y ahí está el punto clave. Yo creo que ese es el cambio que toda persona de la edad que sea tiene que fluir con este proceso de adaptación a los cambios. ¿Por qué crees tú que hay gente que le teme tanto a la tecnología? Que Porque no quiere piensa que que sea. la tecnología es el final de nuestros tiempos y que va a terminar, pues, afectando todo lo que para nosotros es sagrado de la humanidad. Eso es ¿Cuál una es el excusa para miedo que mí. hay con eso? A veces es una excusa, porque ¿cuántos años no estuve yo ayudando a la gente mayorcita? Yo recuerdo que un actuario en un programa de reservas matemáticas me cambió la tabla y me dijo, esa computadora no sirve. Y era que él me modificó porque él tenía miedo que lo desplazara la tecnología. Yo creo que en lo que yo he aprendido con el tiempo, la gente le tiene miedo a la tecnología porque no quiere dar a reconocer que no sabe. Entonces se hace la vista gorda, ¿no? Por otro lado, piensa que no tiene la inteligencia para poder entender y ahorita todo está tan sencillo y parametrizado que es muy fácil. Las personas a veces piensan que la tecnología realmente es algo maléfico que nos va a complicar la vida. O sea, yo creo que la palabra es miedo, miedo
a que descubran que no sabes, miedo a que no lo puedas aprender, miedo a que de repente pierdas capacidades. Yo recuerdo en un profesor de contabilidad que yo estaba usando la calculadora, era el Ujú. famoso de espada en la calculadora, y me dijo, no uses la calculadora, nadie puede usar la calculadora aquí porque van a perder las habilidades analíticas de pensamiento. Y yo, todo el mundo tenía como calculadora, ¿no? Entonces, la gente a veces lucha de una manera totalmente errática porque está proyectando una historia no resuelta. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que cualquier persona, por supuesto hay que ayudar a las personas, hay que llevarlas de la mano, o sea, uno no puede hablar muy sofisticado porque la gente se pierde cuando le dice una palabra porque no quiere reconocer que no sabe, bueno. Entonces, cuando uno simplifica, hay que usar un lenguaje muy sencillo para ayudar a las personas a que se cabalguen con la tecnología, que la empiecen a utilizar. Yo creo que cuando las personas pierden el miedo y se arriesgan, no importa si se equivocan, y empiezan a utilizarla y el ensayo de error, buscándose a alguien que te acompañe, siempre alguien que te ayude para poder lograr minimizar errores y para poder avanzar en lo que tú quieres lograr en el menor tiempo posible. Entonces yo creo que esos son los temas que yo he aprendido y he visto, ¿no? Aparte que habrán otros intereses y otras cosas más ocultas, ¿no? Pero bueno, el tema es que hay que enfrentarse a la realidad y hay que tener el coraje de salirse de la zona de confort y de los miedos que te atrapan y hay que vivir la incertidumbre, que es lo único que nos toca vivir de ahora en adelante. La certidumbre murió. Lo que vivimos es, no sabemos Así qué coño va es. a pasar mañana. El constante cambio y la actitud mental que tienes que tener para enfrentar ese constante proceso de cambio en todos los aspectos. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista semanal, hoy con el ingeniero Carlos Piña Grau. Como ustedes ven, él es muy elocuente y siempre tiene algo que ofrecernos de interés. Sus reflexiones son bien profundas y muy de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad de compartir contigo. Te pongo a tu servicio este canal para todos aquellos proyectos que tengas en realidad con interés de comunicarles a otros y seguiremos entonces aquí. Los invito, amigos, a que visiten mi página web personal, doctorcisneros.com. Allí van a encontrar una serie de programas en otras redes que yo utilizo como divulgador científico y también para hacer conocer a todas aquellas personas que me parecen sumamente interesantes, como hoy han visto a mi amigo Carlos Piña. Entonces, hasta un próximo episodio en esta serie de doctorcisneros.com y en la esperanza pues de que se suscriban a mi canal y sigamos entonces en contacto a través de estas plataformas digitales que nos acercan. Yo soy un convencido de que nos acercan y nos hacen mejores seres humanos en la medida en que nos enfrentamos a diferentes puntos de vista, aprendemos más de nosotros mismos y en general pues terminamos empatizando mejor con personas diferentes a nosotros en la medida en que los podemos conocer y escuchar. Muchas gracias a todos por su atención y espero que sigan viendo estos programas que con mucho entusiasmo hago para divulgar mis ideas y las ideas que considero relevantes en estos momentos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.